En este cuarto congreso le damos un amplísimo lugar al debate, a la discusión y sobre todo no le escapamos a los temas que por ahí son más urticantes o que son incómodos. En este caso, los acuerdos de precio. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Qué políticas se deben aplicar en un contexto de alta inflación para cuidar la mesa de los argentinos, para evitar que la leche, el pan, la carne, la yerba aumenten al ritmo de la devaluación oficial y también con otros tipos de cambio? Por eso, Florencia, hoy vienen 2 pesos pesados. Así es, presentamos la última mesa de esta segunda jornada del cuarto Congreso Industrial. ¿Quién cuida la mesa de los argentinos? Se llama, para eso presentamos a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, y también nos visita Gustavo Lázari, que es economista y empresario PYME. La mesa va a estar debatida, la va a estar moderada por Daniel Rosato, titular de IPA. Bueno, gracias Flor, gracias Alan, un poco gracias a todos ustedes por estar presentes, gracias Guillermo, gracias Gustavo por haber venido. Bueno, acá el público muestra realmente la preocupación y el interés que hay por este tema, ¿no? La mesa de los argentinos, los alimentos, los precios. Creo que tenemos realmente hoy con Guillermo una gran oportunidad de que nos pueda expresar Guillermo, hablar sobre por qué, dónde está el problema, qué tenemos que hacer en la Argentina. Yo lo decía Guillermo, aumentar los salarios para que la gente le alcance el dinero para comer, o bien, como dice Guillermo, hay que bajar los precios. Y un poco con esto es que le vamos a dar, vamos a hacer de que Guillermo hagas una breve exposición, después Gustavo, y después comienza cada uno a plantear un tema y generemos ese debate, ¿no es cierto?, para que realmente, bueno, acá todos puedan escuchar la opinión de cada uno, ¿sí? Y que podamos sacar algo limpio, porque lo que necesitamos en la Argentina justamente, yo coincido totalmente, es bajar los precios. Los precios están sobrevaluados. Así que, bueno, empezar, Gustavo. Sí. Bueno, primero, ¿se escucha bien? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Guillermo, por aceptar este diálogo. Seguramente vamos a aprender más de lo que vamos a dar, así que ya arranco con un déficit negativo. Voy a tratar de ir mejorando. A ver, primero, de vuelta, reitero el agradecimiento a todos los que están presentes. El tema es central, el tema es muy importante. Me une el tema, me entusiasma hablar de la mesa de los argentinos, me entusiasma hablar del bienestar de la gente. Yo creo que lo que ayuda, lo que cuida la mesa de los argentinos es mucha producción, mucho comercio, mucha competencia. Los precios bajan por competencia, los precios bajan por oferta. Si queremos precios bajos, necesitamos ofertas altas. La Argentina está... Y esas ofertas las producen las empresas. Esas ofertas las producen trabajadores y empresas en un marco de competencia y estabilidad. Todo eso casi no lo estamos teniendo. Argentina tiene muy pocas empresas, somos 600.000 empresas en un país que necesitamos por lo menos 1 millón de empresas más, pero para empezar a hablar, España con la misma población tiene 3,4 millones de empresas. Chile, si tuviéramos la misma cantidad de empresas por habitante que tiene Chile, deberíamos tener 1,5 millones de empresas. Tenemos 600.000 alicaídas, 1/4 de esas empresas no pueden acceder a créditos bancarios. Es decir, está muy golpeado el sector privado argentino y fundamentalmente el sector productor de alimentos, al cual pertenezco. Hoy creo que voy a usar una palabra muy complicada, muy dolorosa, que me entristece decirla para un país tan lindo y tan noble como la Argentina, que es la palabra inviabilidad. Hoy, para lograr sacar al 50% de pobreza que tenemos, para alimentar debidamente a la población, estamos en una situación de inviabilidad. Inviabilidad significa que no podés lograr tu cometido. No es tan grave porque todos tenemos una inviabilidad en algún tema distinto. Yo, me sobran años, me sobran kilos, no puedo jugar en la primera de ningún club de nada, ¿ok? Soy inviable para eso. Pero la Argentina ha caído en una situación de inviabilidad para sacar gente de la pobreza. Y una inviabilidad que tiene 2 características, y yo me voy a concentrar en una de ellas, porque quizá la otra la sepamos y Guillermo seguramente nos puede aportar muchísimo.
la inviabilidad microeconómica. La Argentina tiene 3 mochilas que han trabado y han bloqueado la actividad del sector privado. Una es la mochila fiscal. La Argentina tiene un sistema impositivo que es absolutamente inviable, tiene muchos impuestos, altos impuestos, distorsionados impuestos, algunos hechos directamente para corromper. Basta que traigan, deberíamos tener un ingeniero de la NASA para que liquide ingresos brutos y no lo va a poder liquidar correctamente, con lo cual es un impuesto diseñado para que en algún momento la corrupción florezca. Y tenemos una estructura impositiva que yo digo que el Estado no entra en el papel. Cuando ponemos un negocio en un papel, hay alguien que sobra, que es el Estado, porque es un sistema impositivo absolutamente siniestro. La segunda inviabilidad está en el mercado laboral. Hemos diseñado un mercado laboral que se ha tergiversado, hemos generado una hipertutela que desanima la contratación, y no puede ser que cuando recibimos un currículo en la fábrica no tengamos ganas de leerlo. Es un dolor que a mí me produce no poder leer un currículum porque no me animo a contratar, y queriendo proteger al trabajador lo hemos desprotegido. Entonces ahí hay que revisar. Y la tercera mochila, la tercera inviabilidad es la inviabilidad regulatoria. Resulta que ahora hemos convertido la economía en una economía del permiso, donde hay que pedirle permiso a las entidades fiscales, a los intendentes, a algunos sindicatos, que para que salga un camión hay que mandar una carta al secretario general y que nos dé un libre deuda. Resulta que un camión en la Argentina puede deber la cuota alimentaria, puede deber el colegio, puede deber el club de fútbol, pero no puede deberlo el sindicato. O sea, estamos, ni en el medioevo pasaba eso, muchachos. Y esa inviabilidad, que son todas chiquitas, todas son imperceptibles. Y cuando yo le digo la tasa de seguridad y higiene, alguno me va a decir, tanto lío por el 1%. Cuando sumás todas las inviabilidades que se fueron dando en forma imperceptible, Argentina se torna inviable. Y esta imperceptibilidad de estas pequeñas distorsiones, que todas juntas son un problema enorme, ha bloqueado a la Argentina, y el sector privado al cual pertenezco tenemos una enorme responsabilidad en haber permitido eso. Alberti decía, el que pide permiso niega su libertad. Y nosotros nos pasamos pidiendo permiso como si fuese un trámite normal, y no es un trámite normal. No pueden abolir la libertad de comercio un conjunto de permisos, uno más inútiles que el otro. Un minuto para terminar la primera exposición. Termino. A esto le agregamos la inviabilidad macro. En el momento actual que estamos, para mí una reforma macroeconómica no termina de empujar la micro. Por eso es muy grave el problema que tiene hoy la Argentina, y creo que los candidatos no lo están teniendo en cuenta. Necesitamos resolver estos problemas para que haya más producción, y más producción van a resolver los problemas de la mesa de los argentinos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar. En realidad la rentabilidad de la empresa se analiza en el subtotal de la facturación. Después vienen los impuestos y ahí viene el total de la factura. Problema que tenemos hoy, y en eso coincido con vos, que las empresas no son rentables. Pero en el subtotal, después nos metemos con el resto. Porque con una estructura impositiva muy similar a esta, el país creció y generó empleo, bajamos la pobreza, la indigencia, teníamos superávit fiscal, teníamos superávit comercial. Entonces, el problema es dónde analizamos la rentabilidad empresaria. Y ahí decimos, hubo un momento en nuestro gobierno que se generó un debate cierto y obviamente hubo una resolución de esa contradicción que tenía que ver con que si el modelo de orientación al consumo que nosotros habíamos implementado desde el 2002 al 2012 se había completado o no se había completado. La posición de los economistas del peronismo era que se había completado. Y entonces sentíamos que en el 2012 estábamos igual que Perón en 1952. Teníamos un problema de oferta y entonces teníamos que expandir la frontera de producción, y obviamente al expandir la frontera de producción vos tenés que ir por inversión. Y ahí vas a tener, obviamente, en el crecimiento por demanda, pero por inversión y no por consumo.
Para la política este es un tema complejo. No solo para la política de aquel momento, porque después vino Macri, esto lo resolvió Kicillof endeudándose. Devaluó y se endeudó para continuar por demanda. Pero Macri hizo lo mismo. Primero con la deuda externa extranjera y después con la deuda interna. Esto lo que generó durante el macrismo fue una inconsistencia. Y lo que tuviste después con Alberto Fernández, al margen de la pandemia y esa tontería de que podías mantener la demanda porque regalabas plata olvidándote de la oferta, fue directamente demencial. Y después seguiste, hoy en este caso con demanda interna, con crédito interno. Hasta que se agotó el crédito interno y tuviste que ir a la emisión purichana como es ahora. Exactamente el mismo circuito de los radicales de Alfonsín, el mismo circuito. Mantener la demanda, la sostener con deuda externa, después con deuda interna y después con emisión. Hasta que llegas al final que estás llegando en este momento. Ahora, ese debate que si hubiese dado, si hubiese tenido un final feliz con la Argentina yendo a un proceso por oferta, hubiese allanado lo que vos estás diciendo. Con lo cual el peronismo irrumpió en ese debate en su mismo momento, en su mismo gobierno. No es que el peronismo siempre es un esquema por demanda. Y los que estaban acá participaron de ese debate mucho, porque lo teníamos en la Secretaría de Comercio. A mí me tocó convocar a los 15 dirigentes, ni siquiera 15 empresarios más importantes de la Argentina. El último que faltó fue Roca, pero mandó a Uriburu, que habló por el nombre de Roca. Y los 15 dirigentes sindicales más importantes, para recrear algo que Perón también había pergeñado cuando se encontró en el mismo punto de agotamiento de la expansión de la economía con una restricción externa, que fue el Congreso de la Productividad y Bienestar General. Y ahí entonces es donde se plantea el primer debate. Si lo que resuelve la economía es la competencia, y esto es el factor anglófilo, o si lo que resuelve la economía es el factor endógeno de la solidaridad entre las partes. En el peronismo planteamos esto, porque no planteamos el hombre lobo del hombre. Y esto nos viene bien ahora para debatir lo que viene, porque lo que viene hoy es la irrupción de un modelo austriaco que solamente va a discutir con el modelo peronista. No hay otra doctrina, quedaron dos doctrinas en la Argentina hoy en pie. La doctrina peronista y la doctrina austríaca, no hay otra. Todo lo demás no le vamos a pedir a los amigos radicales que expresen su doctrina, no hay. Entonces, la revolución que nos plantea Milei va encarando del otro lado la contrarrevolución del ejército blanco, para ponerlo en los términos rusos, el ejército rojo frente al ejército blanco sin los zaristas, obviamente, ¿no? Digamos, los globalizadores frente a los nacionalistas, pongamos el ejército blanco los nacionalistas, el ejército rojo los globalizadores, y las dos doctrinas que sustentan ambos componentes. El primer elemento de debate es, entre nosotros, si somos globalizadores o somos nacionalistas, un nacionalismo de inclusión, que es lo que prescribe el peronismo, no el nacionalismo xenófobo, no el hombre, el lobo del hombre y genero mi identidad destruyendo al distinto, sino que construyo mi identidad incorporando al distinto. Y de ahí se derivan dos esquemas distintos de política económica. Entonces, el primer tema es, ojo con eso de la competencia. Es una visión anglófila, no es la visión histórica de la humanidad. De ninguna manera. La solidaridad es lo que permitió que el hombre construyera las civilizaciones, no la competencia, incluso interna a la sociedad. Por lo tanto, si no tendría un problema muy serio cuando digo esto. ¿Cuántas saluares puedo tener en la Argentina? El mercado argentino me permite una, con un proyecto bien interesante que se hizo en la época de Onganía. También diferimiento impositivo, con eso se hizo Alvar, papel presa, se hicieron un montón de presas. Muy interesante. Ahora, el mercado me da para una, no es como Estados Unidos que me permite tener dos.
¿Qué hago entonces para competir? Abro la economía y destruyo la posibilidad que tengo de un desarrollo endógeno. Un minuto, Esto es lo que empieza a estar en el debate. Claramente el proceso de comunidad también en la economía nos genera un diseño distinto, que no se enseña en la facultad. Recién este año hubo la primer cátedra de economía peronista en la Universidad de San Martín. También la disciplina ha sido hegemonizada por el pensamiento, entre comillas, universalista de los europeos. Recién ahora vamos construyendo la posibilidad, porque se ha sistematizado, se ha completado, se ha avanzado en las condiciones de generar la transmisión de la economía peronista a nivel universitario, que es distinta y no tiene la competencia como elemento ordenador, tiene el bien común como elemento ordenador, que el que quizás sea gobierno ahora lo niega el concepto de bien común, y tiene la comunidad como elemento constitutivo y no solo el individuo. Y esto es lo que me parece que nos permite enlazar el debate que vamos a seguir de ahora en adelante, basado en la mesa de los argentinos. Bien. Bueno, un poco vamos al principio, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos los salarios o bajamos el precio, el costo de los alimentos? Eso, 5 minutos para plantear la idea. A ver, hay cosas que no podemos dibujar desde nuestra voluntad. Ya no soy ni el indicado, ni tengo ni la autoridad ni moral ni intelectual para decir, subo ¿cómo se llama el del agua? Subo la perilla de los salarios y bajo la perilla. No es algo que dependa de nadie, de ninguno de nosotros. El salario y los precios son consecuencias de una acción, y más que nada de un mecanismo competitivo. En Argentina siempre nos esforzamos por desacoplar los precios, porque dado que no tenemos los salarios europeos, queremos pagar las cosas con los precios de salarios argentinos. Y yo creo que tenemos que acoplar salarios, y para acoplar salarios tenemos que acoplar productividades. Para acoplar productividades necesitamos inversiones. Para tener estas inversiones necesitamos una revolución microeconómica, que es, de vuelta, antesala, y coincido en la duda que tiene Guillermo, porque no se está debatiendo, me parece que la situación es más grave porque estos temas ni siquiera se debaten, lo cual me preocupa un poco más. Se ponen como dogma y no es un dogma, es un tema de ida y de vuelta. Tenemos todo mucho para aprender. No se está discutiendo que hoy una buena reforma macroeconómica no empuja una micro rota, porque es cierto que la rentabilidad se ve abajo de la línea impositiva, pero la línea impositiva rompió todo lo que está arriba también, porque en el precio de una galletita el 10% es ingresos brutos, un ingreso bruto que se fue acumulando en provincias que creen que amasan el pan. No amasan el pan, muchachos, no son parte del proceso, no tienen nada que hacer en un impuesto. Misiones no tiene nada que hacer coartando la libertad de las personas para moverse en una ruta, y si no la pagás te secuestra el camionero y te incrementa los costos a la nube. O sea, se ha roto la Argentina. Yo creo que, insisto, no solo es una cuestión de expandir la frontera de producción, hay que rehacer la tibia y peroné, del sector privado, porque si no, no levanta. Es como que te rompan los huesos y te digan, ahora corre. No puedo correr, tengo los huesos rotos. Entonces, primero ese punto, acoplar salarios requiere inversión, y la inversión está rota en Argentina. Caminemos por las rutas, muchachos. Acá están los parques industriales de todo el país. Las rutas argentinas, los pasillos de los supermercados son más anchas que la ruta que nos da el Estado para mover un camión a 120 kilómetros por hora. Yo lo medí, no es un verso, no es un chamullo. Andá a Unicenter con 1 metro es más ancho que la ruta 3. Y la ruta 3 es una ruta troncal, que es una vergüenza que no sea una autopista, es una vergüenza. Ahora, ¿eso qué hace? Que los costos se vayan a la nube, que traer vino de Mendoza a Buenos Aires sea más caro que traerlo de Italia. Entonces, si abrimos la economía con el objetivo de bajar los precios, te digo que es un error. Abrir la economía, el objetivo es exportar. Y para exportar necesito importar, porque necesito insumos, necesito competencia, necesito aprender. Obviamente que hay que traer producto terminado, obviamente que hay que traer materias primas, obviamente que hay que traer insumos y maquinarias. Pero
a un tipo de cambio razonable, por eso la macro hay que arreglarla, a un tipo de cambio por lo menos de mercado, que no es ni el 3.50 y no sé cuál será, pero todo esto requiere la recomposición del sector privado, que yo insisto, está roto. 600.000 empresas no sacan este embrollo. No vamos a sacar a 10 millones de personas, a 18 millones de personas que están en la pobreza, y no vamos a incorporar 10 millones de personas que están en la informalidad, en los planes o en la nada esta de que no estudian ni trabajan. Entonces, el debate, si bajamos los precios o aumentamos los salarios, hay que hacer las dos cosas. Y las dos cosas vienen desde la oferta, desde la inversión y desde la oferta. Con una revolución microeconómica y un ordenamiento macro, que incluye, obviamente, para mí como elemento rector del sistema, un sistema de precios razonable que es hijo de la competencia y obviamente de la propiedad. No me quiero meter en temas filosóficos, pero un respeto irrestricto a la propiedad y fundamentalmente un respeto a la competencia. Tiene que haber mucha competencia, que eso es lo que motiva la baja de precios. Muy bien. Guillermo. Bueno, obviamente partimos de supuestos distintos. El amigo parte de la competencia, que vuelvo a decir es el concepto agnófilo del siglo XIX, no es de toda la vida, no es así como se construyó la humanidad, ni los distintos pueblos, ni las distintas naciones, eso no es cierto. Los ingleses desarrollaron esa teoría y les fue bien. En determinados momentos de su desarrollo les fue bien. Igual que los norteamericanos, les va bien a veces, explican lo que ellos no hacen. Yo podría decir, mirá, la Reserva Federal administra el sistema financiero norteamericano menos los bancos cooperativos, porque son anteriores a la Reserva Federal. ¿Cómo los bancos? Son tremendamente importantes los bancos cooperativos y ahí no está la competencia. ¿Está bien? Es un hombre, un voto. El sistema lácteo norteamericano y canadiense está basado en las cooperativas y ahí no es la competencia. Entonces, eso que se da como una verdad a priori, la tenemos que someter al de la discusión también, porque si no, por ahí nos equivocamos en las soluciones. Ahora, ¿cómo plantea el peronismo la construcción de los precios? Obviamente haciendo costos. El amigo no habló de los costos. Si bien hace costos de su empresa, no habla de los costos, habla de los precios. El peronismo es costos más una tasa de ganancia de capital justo y razonable, que en todo caso podemos debatir cuál tiene que ser la tasa de acumulación de capital en la Argentina. Seguramente él no va a defender el 25% anual de la acumulación, va a defender un 7, 8, 9, 10%. O en su defecto va a decir el máximo que puede, pero cuando dice el máximo que puede, no me está poniendo un cuánto. Entonces hay un problema. Hacemos los costos, son los costos. ¿Cuáles son las ventajas de la Argentina en términos de competitivas con respecto al mundo para hacer productos bueno, barato y bonito? Bueno, barato y bonito. Bueno, tenemos dos, que son los alimentos y la energía. Los alimentos porque tenemos una productividad en la zona núcleo de la Pampa Húmeda que hay otras 13 del mundo. Una está imposibilitada hoy porque es Ucrania, otra todavía no está en su plenitud de producción, que es Angola, y la otra sí maximiza, que es el centro-oeste de Estados Unidos. O sea que en la zona núcleo de la Pampa Húmeda nosotros hemos generado un actor económico extraño, que es el que alquila la tierra y se lleva la mitad de la producción. Y eso se llama sistema feudal. Eso no es capitalismo. Porque el siervo de la gleba, cuando se quedaba con la tierra del señor feudal y le daba la mitad de la producción, tipificó un esquema de relación, que se llama feudalismo. Y hoy eso me pasa en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Cada vez que vos comprás el litro de leche o la pieza que corresponde para hacer tu chacinado, le estás pagando al dueño de la tierra el alquiler. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, con una rentabilidad de 15 puntos sobre la propiedad. 15 puntos en moneda dura sobre la propiedad. Eso va a los costos, tanto o quizá más que el tema impositivo que estás mencionando. Sin embargo, no lo decís. Y cualquiera que haga costos de los productos primarios se encuentra con eso. Porque hoy el alquiler de la tierra va del 45 al 50% de la producción. Claro, el mundo eso lo resolvió. En Estados Unidos se resolvió con la conquista del oeste. Porque en la conquista del oeste, cuando fueron hacia el oeste, que no es llegar al Pacífico, es llegar al centro de Estados Unidos, se encontraron con tierras mucho más productivas que las de la costa. En la Argentina fue al revés. Las tierras más productivas las tenemos al oeste. Por eso cuando vas hacia el oeste, aparece la renta. Ahora, ese es un personaje muy extraño, extremadamente extraño.
que se queda con la mitad de la producción y que me va a los costos del productor. Y eso hay que resolverlo. Por eso la propuesta nuestra tenía que ver con la ley de arrendamiento. O sea, tanto como te pasa en Misiones, te pasa mucho más la zona núcleo de la Pampa Húmeda, y no, vos no lo podés desconocer, porque es una estructura de costo muy sencilla. Bueno, esa anomalía la tenemos que resolver. Europa la resolvió, lamentablemente con violencia, Australia la resolvió, Nueva Zelanda la resolvió. Hay que resolverla en la Argentina. Tarde o temprano se va a resolver. No puede ser que el trabajador, cuando compra el litro de leche, le esté pagando el arrendamiento a la rural, que se juntan los dueños de la tierra en la sociedad rural argentina. Bueno, esto no puede ser, hay que discutirlo seriamente y ver, hasta alcanzar la productividad que vos estás diciendo. Pero para alcanzar esa productividad, primero tenés que generar un proceso de acumulación que a este precio de la comida es muy difícil, porque a este precio de la comida los salarios inviabilizan a la industria, hasta que alcance el ritmo y la escala necesaria. Y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis. Hoy el mundo por primera vez te permite que la Argentina se vuelva a reindustrializar, porque está nuevamente premiando las cadenas cortas de abastecimiento, o sea, de insumos de bienes finales. Con lo cual, la posibilidad de recuperar el mercado hispanoamericano para la manufactura argentina es un problema de voluntad de la política. Obviamente, ganando Milei, esto no te va a pasar. Ganando otro tipo de diseño económico te puede llegar a pasar. Y el segundo tema es el tema energético. Nosotros no tenemos por qué tener paridad de importación en el precio de la energía. Es un absurdo. Si el petróleo es economía de recolección, igual que Cachamayo o los cartoneros, es economía de recolección. Los costos es el costo de explorar y el costo de explotar. Pero no hay un costo intrínseco del petróleo. No es de los petroleros el petróleo. Por lo tanto, nosotros, con el costo de exploración y el costo de explotación, llegamos a un nivel del barril de petróleo que debería dar, más una tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total invertido, y eso es mirar la empresa desde el pasivo, un precio de combustible. En nuestra época tuvimos a 60 centavos del único dólar de exportación el litro de gasoil, y la Argentina fluía. Obviamente, cuando vos lo pones a un dólar y pico, se te arma un lío bárbaro con la logística. Entonces, con los alimentos y la energía, la Argentina está en condiciones de construir un complejo industrial muy importante como ya lo tuvimos. Bueno, Gustavo, ¿respondés a Guillermo o querés una pregunta? Como quieras responder. No, permíteme más que nada, solo una pregunta, Guillermo. Primero, a ver, me da la sensación que nos tentamos en algo que yo creo que no es posible, más allá de que sea quizás atractivo, que es armar los costos de toda una sociedad, porque no son solamente el costo de la energía, sino el costo de toda una sociedad, que es de 50 millones de tipos, que son 600.000 empresas. No podemos digitar los costos desde, no es chicana, desde una junta de planificación, desde un escritorio. Me parece que, deseable o no, inviable, imposible. La economía es mucho más dinámica, más compleja, donde el ministro o el secretario no pueden invocar los costos de las empresas. Cada uno hará su costo, obviamente yo hago el mío, cada uno hará su costo y saldrá a la competencia a competir. Eso por un lado. Por otro lado, y esto es pregunta, realmente no es chicana, si fuera así como ¿te puedo tutear? Como decís, que los dueños de la tierra tienen tal extraordinario negocio, ¿por qué una hectárea en Argentina cuesta un tercio que la misma hectárea en Estados Unidos, o una hectárea cervatera en Argentina cuesta un tercio que la misma hectárea en Brasil? Es decir, me da la sensación que no es tan negocio, creo que ese negocio está relativamente roto. Creo que la Argentina no produce ricos, no hay ricos en Argentina. La Argentina es un país pobre, paréntesis, una pobreza que habló el 13 de agosto, y capaz que nos descubrimos que éramos más pobres de lo que pensábamos, y los pobres se expresaron de una manera. Cierro paréntesis, pues no es el tema, pero no entiendo realmente no lo entiendo. Si fuera tan buen negocio no debería valer un tercio. Contestamos sin problema. Mirá, cuando estamos hablando de costos, estamos hablando de la formación de los precios, no del funcionario. Yo soy peronista, por lo tanto es un gobierno esclavo, pequeño, de un pueblo libre que son las empresas privadas. Yo no hablé de que el Estado determina los costos. Yo
Cada uno tiene que hablar de lo que habla, porque si interpreta al otro y lo interpreta mal, el debate no termina mal. Te lo hago en términos de pregunta, está bien. Tomalo en términos de pregunta entonces. No, por eso yo no hablé de los costos por un funcionario. Hablé de la estructura de precios en función de los costos. En tu empresa, ¿cómo los haces? En tu empresa, como yo lo hago en la mía. Definimos los costos y definimos un margen en función de lo que te pasa en el mercado. ¿Cómo se definen los precios? Estamos diciendo en el mercado, no es solo por competencia. Puede ser haciendo los costos y una tasa de retorno justo y razonable sobre el capital total empleado. Que cuando decimos, y yo te hago la pregunta, ¿cuál tiene que ser la rentabilidad del capital? ¿Cuánto? ¿El 50% por año? ¿El 100%? No. ¿Cuánto? No lo puedo establecer. Bueno, porque exactamente. Para mí es un resultado, no es algo que yo establezco. Ese es el tema, pero entonces no puede hacer precio. Pero ahí a eso voy. Y bueno, pero es que vos salís con lista de En mi precios. caso particular, yo hago mis costos, pongo la utilidad que sueño, salgo al mercado y me encuentro con el mercado. Y a veces tengo que bajar mis precios y mi rentabilidad por lo tanto baja. Te pasa eso. Y me doy vuelta y trato de bajar los costos y así es la Te competencia. puede hacer Me pasa eso. todos los días eso. Puede pasar eso o no. Porque te podés cartelizar. Los empresarios transitan, hablan, charlan, definen. Ahí hay que verse Y por entonces persona. ahí vos vas definiendo, sí desde el órgano de conducción, decir muchachos, esperen, porque en el caso de Aluar, como no puedo tener dos Aluares, ese tema no va. Y si abro la economía, fundo Aluar. Y si abro la economía... ¿Por qué fundís a Aluar si habría Porque la electricidad hoy la tengo mucho más cara y no tengo los subsidios del Estado que sí tienen los chinos. Para tener la tonelada, Bueno, 800, 900 dólares la tonelada. Sacame el comercio chino, que tiene su particularidad. No, pero no te lo puedo sacar, porque la apertura de la economía y lo que estuvo haciendo este gobierno tiene que ver con eso. Porque los casos que se han fundido empresas por creo que cometemos un error si asociamos importación. Igual no te terminé de contestar. Perdón. Pasamos a otro tema. No, yo mandé 2 misiones, 2 años seguidos, la directora que mandé se murió, a China a analizar los costos. Los costos de los chinos eran muy parecidos a los nuestros. En zapatillas, en productos eléctricos. No es que y después lo difundimos con las cámaras. Hicimos un seminario interno y dijimos, mire muchachos, no está tan lejos. Te estoy hablando 10 y 11. Fueron misiones conjuntas de industria y comercio. Los estudios de caso los buscó comercio, obviamente, por las empresas argentinas que también estaban en China. ¿Está bien? Caso Siemens. No tuvo ningún problema Siemens en abrirme los costos en China. Se trabajó de alguna manera para que esto se pudiera hacer. Los costos eran muy parecidos. Los costos de Siemens, los costos de Adidas, los costos de Nike, eran muy parecidos. El problema era el precio de venta. Ahí funcionaba al revés. El Estado chino funcionaba bajando el precio de venta en función de la cantidad que tenía que producir y que comercializar. Bien, vos como Estado te tenés que defender de eso, si no tenés un lío bárbaro. Sobre todo defender al sector que arranca de atrás, que es el sector industrial. Porque la distancia a los mercados la tenemos, salvo el mercado iberoamericano, lo tenemos. Entonces vos tenés que generar un esquema económico que si ponés en el centro de la economía al hombre y el trabajo, tenés que priorizar la cantidad de trabajo que vas a generar en la economía. Y tenés que reordenar los factores de producción para generar la mayor cantidad de trabajo posible. Esto es el buen gobierno. El buen gobierno para nosotros es generar trabajo, no destruir trabajo. Bueno, entonces debate, si ya no es el trabajo el factor que nos diferencia, ya estamos bien. No, pero en ningún momento arranqué diciendo eso. No, pero entonces estamos bien. Estamos bien porque lo que ordena no es la competencia, sino el trabajo. Entonces estamos bien. Vos fijate qué interesante cómo nos vamos encontrando. No. Porque esto es muy interesante, porque lo que termina pasando es que el peronismo puede dialogar sin ningún problema con los liberales y los marxistas. Tenemos problemas muy serios de diálogo con los socialdemócratas y con los neoliberales. Con los liberales no hay problema, porque el ordenador es el trabajo y el factor que tipifica el valor es el trabajo, no los precios, es el trabajo.
Por eso las dos teorías, la objetiva del valor y la subjetiva. Cuando vos me pones en el centro de la actividad de la economía, generar trabajo, estamos en el mismo lugar. En todo caso tenemos matices. En esos matices yo te digo, mirá, necesito que evaluar. Cuando hablamos de mercados de referencia, nosotros ¿qué decimos? Vamos a ser competitivos con los mercados de referencia. No me digas que la industria textil tiene que ser competitiva con Bangladesh. Ese no es un mercado de referencia. Poneme Italia, no, bueno, te fuiste. Bueno, pongamos mercados que tengan razonablemente el mismo sistema social que tiene la Argentina. Si vos me ponés Bangladesh, me llevas a un límite que no puedo llegar. Ese nivel de mercado de referencia es muy importante, por eso el Congreso de la Productividad. Vos ponés el mercado de referencia del Congreso de la Productividad, donde se juntan los que hacen la economía, que no es solo el empresario, también son los sindicatos, es la fuerza laboral. La empresa es la comunión del capital y el trabajo, en armonía, no en lucha de clases. Ahí nos diferenciamos de los marxistas. Por eso esto es tan importante. No somos ni el hombre del hombre, ni pensamos que la producción se basa solamente en el capital, en la armonía entre el capital y el trabajo. Por eso es un marco teórico distinto. Ni la lucha de clases, ni se lleva todo el capital. Bueno, ahí vos tenés que ir generando los instrumentos. Entre los instrumentos que generar están los acuerdos de precio, siempre entendiendo que son de corto plazo. Nunca vas a tener vos un modelo de desarrollo de mediano y largo plazo con acuerdo de precio. Esto estamos de acuerdo, ¿eh? Esto estamos de acuerdo. A ver, primero, varios puntos. Uno, yo entiendo que el trabajo es ordenador, esto lo empecé diciendo eso, lo que me duele es no leer un currículum, pero no veo contradicción entre trabajo y competencia, no veo una lucha en eso, al contrario, la competencia es un gran promotor del trabajo. En segundo lugar, no asociaría como automático que importaciones es necesariamente la fundición de la industria nacional. Me parece que hay un error, porque en los momentos históricos donde las importaciones nos hicieron mucho daño, coincidían con tipo de cambio real muy bajo, con gasto público muy alto, que bajaba aún más el tipo de cambio real, con tasa de interés por las nubes. Entonces, yo creo que la Argentina, un país que... Perdón que te interrumpa. Vos querés competencia, pero con tipo de cambio alto. Con tipo de cambio por lo menos de mercado. Bien, estoy de acuerdo. No, es que de mercado no me lo va a tirar siempre alto. No, pero entonces decime cómo hago yo para competir con los alimentos. Ahí estamos. Vamos con el precio de los alimentos. Ahí estamos. Para que no me deteriores el salario. No, por supuesto. Porque la justicia social no es injusticia para el peronismo. Está bien, pero no, por supuesto. Pero a ver, permíteme. Tengamos tipo de cambio de mercado, tengamos... el problema es que un país como la Argentina, que está para mí de vuelta roto y diezmado, necesitamos que el Estado haga el máximo esfuerzo para que sus empresas florezcan. Para que hacer el máximo esfuerzo le tiene que dar el peso de la mochila lo más liviano posible. Entonces sería un debate con un marxista, no es el caso de hoy. No es conmigo ese debate. No sé si es con vos, pero es lo que pienso, no importa. Bueno, no, pero es que es el debate conmigo. Yo no te puedo decir que no tenés razón en eso. No, bueno, pero entonces, cuando yo te digo que quiero más producción en base a tener menos sistema impositivo, vos me decís, no, eso está bajo de la línea, no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver, porque rompió las líneas. No, pero de ninguna manera tenemos un Estado hoy ineficiente, pero en términos cuantitativos, el mismo que Estados Unidos. No, bueno, pero ahí está el punto. La espalda no es la misma de Estados Unidos. Pero entonces, hasta los salarios son más altos y la comida más barata en Estados Unidos hoy. Los salarios más altos y la comida más barata. Esto es lo que vos me tenés que resolver. Yo te planteo la administración de comercio, esto entra y esto no entra, para que el tipo de cambio no sea aquel de mercado que te genere una barrera para la importación, sin deteriorarme el poder adquisitivo de los salarios. Vos me tenés que resolver esa ecuación. Pero te resuelve el poder adquisitivo de los salarios con más producción de alimentos. Vamos a la carne. ¿Cómo hacemos para que la carne sea más barata? ¿Con más vacas o con menos vacas? Cuando vos prohibís la exportación de vacas, lo que estás haciendo es matar el rodeo. Y ahí tenemos menos vacas. No está bien lo que decís. Porque cuando vos le abriste el mercado a China, el producto que te llevan es la vaca buena y ahora la vaca de conserva, que era lo que comía la muchachada, no el novillo de exportación. Vos no le estás mandando a China ahora el novillo de exportación. Bien,
Entonces, ¿por qué bajó el consumo de carne? Porque le estaban dando la vaca que ellos dicen buena, que es casi la de conserva, a esta altura. ¿Y por qué estás teniendo un consumo per cápita de 44? Porque los de abajo comen alitas y los de arriba siguen comiendo algo. Pero entonces, el problema es que la baja de los 20 kilos de consumo anual per cápita del pueblo argentino está todo concentrado abajo, porque mandaste afuera a la vaca. Entonces, como vos no planificaste esa apertura en el modelo macrista, empezaste a sacar vaca. Hoy estás exportando carne con hueso, ni siquiera es para los perros. Y vos lo sabés. Vas al carnicero y decís, me da para el perro, no hay más. Porque estás exportando carne con hueso. Ah, qué bárbaro, que sí, pero los míos no comen. Entonces, ¿cómo es que resolvemos este tema? Una pregunta, ¿qué tenemos? ¿Un stock fijo de vacas? El problema es que... ¿Ese razonamiento es correcto? No, pero no es correcto es si así. el stock de vacas es fijo. Pero no es stock de vaca fijo. El problema que tenés es la transición. Yo estoy de acuerdo que ahora se incorporó Formosa como productor de ganado. Y estás comiendo carne de Formosa que antes no la tenía. Cara porque tenés cara la logística, no porque es caro el kilo de animal allá en Formosa. Por eso tenés que bajar el precio de la matriz energética y no ser paridad de importación de la energía. Por eso dije los costos de la energía. Ahora, si vos tenés que de alguna manera ordenar con el sector privado, planificar en el Congreso de la Productividad, cómo vas alineando los factores para que los 20 o 25 años que vas a necesitar para tener un per cápita parecido al del Reino Unido, no dejes gente en el camino. Porque si no, esto no tiene nada que ver con algo que también vos tenés que tener como parámetro, que es la justicia social. A menos que seamos, como Milei, que diga, la justicia social es injusta. Pero ahí ya entonces no tenemos el trabajo como ordenador. El trabajo en el discurso de Milei no entra. No entra. Entra solamente la rentabilidad del capital. Por eso vos no sos Milei, quizás sí. No, pero a mí me parece que como hablás no sos Milei. Eso debatirlo con Milei No, por eso, bueno, lo mismo que vos me decías a mí, yo no me pongas a mí en el lugar de los pero marxistas. el punto es, y esto de vuelta es pregunta. Y esta... Pero acá hay un tema, perdón. Pero para, esto de vuelta es pregunta. Las decisiones de inversión, en más vacas, en más pollos, en más lo que sea. Eso es mercado. Pará. Se señale de precios, ¿sí? Ah, bueno. ¿Y qué tiene que ver la reunión entre los productores? No se resuelven ahí. Claro, porque ahí hay ¿y por qué ahí la es, decisión de mercado no da más producción? No, amigo, no, porque ahí hay un problema. ¿Quién se apropia de la ganancia de la productividad? No, claro que sí. Por eso cuando esto no se discute de verdad y no se tiene al trabajo como el centro, a vos la ganancia de productividad te va para el capital. Y para vos es natural que sea así. Y para mí es natural que no aumente la plusvalía relativa, porque si no pierdo el debate con los marxistas. Y por eso necesitamos en la armonía entre el capital y el trabajo definir cómo se va a repartir el incremento de productividad. No es un tema menor. No es un tema menor. Está bien. Bueno. Pero te pregunto, hoy hay un tipo pensando en aumentar la producción. ¿En aumentar la producción o no aumentar la producción? Siempre hay un problema. ¿En base a qué toma esa decisión? Pero por eso es rentabilidad empresaria. Bueno, la rentabilidad... Busquemos por qué no hay rentabilidad empresaria. Pero estamos de acuerdo, es el problema macro. Si con estas leyes... No solo macro. No, yo puedo aceptar con vos que después de la revolución energética norteamericana hay un problema de baja de costos primos en el mundo. Y que nosotros lo vimos un año y medio después. Pensamos que había un problema de demanda en la crisis del 2008 y en realidad eso fue concomitante con la revolución energética norteamericana que bajó los costos primos de todo. Acá, Galucho firmó un acuerdo con la Chevron a 6.50 el millón de BTU cuando en Estados Unidos estaba a 2.50. Eso fue una barbaridad de Galucho, una barbaridad. Entonces Roca, dueño de Techín, cuando planifica con la plata que recibe de Chávez, 2.200 millones de dólares por Mirgor, que lo deposita en Londres, 400 vienen para acá para hacer un tren de laminado, 1.800 es la fábrica que inauguró Macri. 1.800 le costó esa fábrica. ¿Dónde la puso? ¿Donde la energía era barata? No donde la energía es cara. Sin embargo, Galucho acá me firmó un contrato a 6.50. Eso es una barbaridad. Ese es otro de los errores, de las malas decisiones. ¿Eso es mercado? Y ¿Galucho era mercado? Y se lo pidió Chevron.
y si no decía que Chevron no venía. Este es el problema. El problema es que ese set de precios relativos que ellos exigieron para venir, y Galucho explicó que si no, no estaban los capitales, cuando vos sabés que primero está el negocio y la plata viene, si hay negocio la plata viene. Bueno, Galucho la explicó al revés, y firmaste un contrato, pero después lo siguió Aranguren. Aranguren siguió, porque claro, no hay un precio del commodity gas, no hay. Él explicó que el gas que traíamos de Bolivia era $14, entonces que 6,50 era un precio extraordinario. Bueno, pero no era así, porque en Estados Unidos estaba a 2,50. Entonces eso me hizo que una inversión de Roca se hiciera en Estados Unidos. Que estaba la energía mucho más barata, como está hoy, mucho más barata. Entonces, no puedo fabricar arandelas porque la energía, y hay mucho más energía que mano de obra en cualquier producto, está mucho más barata en Estados Unidos que en Argentina. No solo la energía, los alimentos también. Pero el precio de la energía es una decisión. Alguien firma, mañana vale tanto. No hay ninguna duda. O el precio de la energía, es un sistema regulado. O es una consecuencia de más producción, más oferta, baja el precio. Pero no, esto no pasa en la Argentina si no das una señal de precio. Y esa señal de precio que vos le tenés que dar, tiene que estar financiada. Porque el petróleo es gratis. ¿Se entiende que el petróleo es gratis? No. ¿Y cuánto cuesta el petróleo? No sé, el precio del mercado es no, pero eso no es cierto. Ese es el que yo mañana accedo a todo el petróleo que quiero, me lo llevo a mi casa. No, por eso tenés un costo de exploración y explotación. El petróleo es gratis. El que lo encuentra y lo saca tiene como... El petróleo abajo es nada. No, no es nada. Hay que sacarlo, hay que procesarlo. Ese es el costo. No, pará. Llevarlo. Estamos hablando del petróleo y sacarlo nada más. Después viene todo lo demás, que es todo lo demás hasta que te llega. ¿Cómo? El petróleo, que es la materia prima, como el cartón para los cartoneros, es gratis. Lo mismo que para los yuyitos es gratis. Es la economía de recolección, vos los has estudiado tanto como yo. Para el petrolero, el costo es encontrarlo y sacarlo. El petróleo es gratis. Está bien, bueno, entonces si es... de acuerdo, pero, bueno, si está de acuerdo, pero ese líquido negro no sirve para nada, lo tenés que hacer algo para que... Pero no hay duda, si yo no te dije que puesto en la superficie es gratis, te dije el petróleo... Está bien, bueno, sí, está bien. No, pero entonces si está bien, ¿por qué me traes el precio de México? No te traigo el precio de México. Sí, pero me decís que hay un precio de petróleo. Bueno, pero es una pregunta, y si vos sos, si vos sos petrolero... No, yo soy argentino, bueno, y tengo una empresa petrolera. Pero yo tengo una empresa petrolera. No, pero mirá qué fácil que es. No, fíjate qué fácil que sería. Tenemos que ir te absorbo el costo de exploración y te entrego el costo de explotación. El costo de explotación te lo pago y el costo de exploración lo absorbo. Como Estados Unidos absorbe el complejo militar industrial para tener el ejército de las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo. Vos imaginate que el presupuesto de defensa norteamericano es superior al resto de todos los países juntos. Es una decisión del Estado y del pueblo norteamericano, yo no lo voy a aceptar. Guillermo, Gustavo, perdón, porque tenemos que ir cerrando, pero ya se nos fue el tiempo, pero yo voy a hacer dos preguntas, o bien quiero expresar algo que es la preocupación de toda la gente, ¿no? Del trabajador. Tuvimos una devaluación de un 22% y el paro aumentó un 40%, por decir un número. Es decir, las cosas aumentaron el doble de la devaluación y algunas más del doble. En eso hay un interrogante, tenemos un interrogante que nadie entiende nada con respecto a... Yo te puedo decir lo que hicimos nosotros, al menos lo que hice yo. Conversando con las empresas dividíamos la lista de precios en tres tipos de productos: masivo, selectivo y premium. El gobierno en todo caso, en estos casos y sobre todo cuando se devalúa, se tiene que ocupar de lo masivo. Lo selectivo y premium se ocupan solos. Lo que no puede ser es que todos los precios, o incluso ahora lo masivo, aumente más que lo selectivo y premium en términos de porcentaje. Entonces, tenés un problema muy serio. Al no haber una administración de comercio y están todos los precios desordenados, se ha producido una situación donde el empresario lo que hace es cubrirse. Claro, en una economía desquiciada, donde vos tenés importaciones por 16.000 millones de dólares que no pagaste, que en algún momento se va a terminar el crédito comercial. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener crédito comercial con el afuera? Hay 16.000 millones de dólares de importaciones entradas al mercado, quizás ya consumidas o estoqueados que no se pagaron.
Con lo cual, lo que conseguiste de fondo, que encima te van a quedar algunas, no es nada contra esos 16.000. Bueno, en esa economía desquiciada, lo único que tenés que hacer es poner eso en un paréntesis y ocuparte por los próximos 45 o 50 días en ordenar los precios masivos. Si vos ordenás los precios de los productos masivos, le vas a dar una señal al pueblo. Obviamente esto es una voluntad política y una acción de los funcionarios. No es un acuerdito de precio con coto. Hay que analizar la cadena, que era lo que hacíamos. Eso se puede hacer, se puede hacer. Se puede revertir el triunfo de Milei, que obviamente hoy es muy probable, se puede revertir. Depende cómo lo hagas. Hoy no lo podés hacer porque el tipo de cambio competitivo que él está solicitando y que yo también no tengo ningún problema en tenerlo, sería una devaluación aún mayor. Con lo cual la destrucción del salario real por incremento de precio es fenomenal. Y la pobreza ya no es 50 hoy es 60, porque lo que tuviste de la devaluación hasta ahora. Bueno, esto es lo que hay que resolver. Ahí viene la acción del Estado. Lo que pasa es que se nos mezcló en el debate el corto plazo con el mediano y largo plazo. En el corto plazo, esta es la solución que yo puedo aportar. Volver al esquema masivo selectivo premium y ocuparte del masivo. En la panadería, no del pan saborizado, sino del 5 o 6 piezas al kilo, que es el que necesita la familia a mucho menos que 1.000 pesos. No sé cuál es tu solución para resolver este tema hoy. Yo primero, respecto a la devaluación del 20%, creo que fue un exceso de torpeza de este gobierno hacer una devaluación sin plan, sin nada atrás. Lo que generó fue más temor, más desconfianza y por lo tanto los precios volaron al cielo. Y se rompió en Argentina no hay precio, los precios significan precios relativos, no hay relación entre un precio y el otro. Lamentablemente creo que este gobierno no puede hacer nada de acá a diciembre, no tiene ninguna credibilidad para funcionar. El esquema de precios controlados, con el nombre que querramos, con la decoración que querramos, no funciona cuando se implementa y menos cuando no se puede implementar. En la Argentina hay 280.000 puntos de venta de alimentos. No hay ninguna posibilidad que este gobierno controle nada de ninguno. Por eso, a mí no me gusta la economía de la voluntad, no la creo. A veces me parece simpática y linda decir, ojalá las cosas fueran así y yo manejara las perillas, pero las perillas no las puede manejar. La realidad es distinta, a mí me gusta la economía de la realidad y la realidad te marca que la Argentina tiene un esquema productivo relativamente roto, muy insuficiente y que si vos querés algo para los próximos 90 días, yo lo que haría para la mesa de los argentinos es adelantar las elecciones, porque son muy largos los 90 días. Si adelantamos las elecciones, un nuevo plan económico podrá venir con el que toque, ojalá sea lo más racional posible, y empezar a trabajar en serio en recuperar el sector privado que es productor de alimentos, productor de bienes y de servicios. Pero en esto de la economía y la voluntad, a ver, ponemos los precios que se cumplan, muchachos, no. Bueno, ha quedado muy claro, ya tenemos que No hay cerrar. 90 días para la elección, ¿eh? Alan. No hay 90 días para la elección. Para el 22 de octubre no hay 90 días. Ya estamos cerrando, pero por último, en función de esto, Gustavo, ¿usted está trabajando con algún candidato presidencial? No. Guillermo. Bueno, yo soy del peronismo. Vamos a ver si este gobierno se hace peronista. Por ahí sí, si no, tengo dudas. Bueno, muy bien. No ha habido tanto acuerdo, pero en algunos puntos por lo menos se coincidió, por lo menos en el escenario. Así que de esta manera cerramos, Florencia, hoy. Así es, y acá el auditorio está lleno, pero los que están del otro lado sepan que este video va a quedar en YouTube para los que quieran volver a verlo y nosotros nos reencontramos mañana en la tercera jornada de este Congreso Industrial que organizó IPA. Muy bien. Gracias. Bueno, felicitaciones.